Periodo socrático. Sócrates, filósofo que se destacó por su inteligencia, es considerado como uno de los iniciadores del trabajo pedagógico. Buen día, señoritas y jóvenes. Hoy vamos a conocer la relevancia de la filosofía socrática en la vida del ser humano, la importancia que tiene el conocimiento que nos ha brindado este filósofo ateniense y las repercusiones que ha traído a la vida del hombre en la actualidad. El periodo socrático lleva este nombre en honor a su iniciador. Las escuelas que florecieron en este tiempo recibieron el influjo de su pensamiento. Sócrates se caracterizó por ser una persona muy entregada a sus estudios filosóficos. Este periodo socrático es considerado la época de oro, ya que aquí se van a presentar los más grandes filósofos de la época. Recordemos que este periodo también es conocido como humanista, ya que tenía como objetivo principal el estudio del hombre. Pues bien, se presentan los más grandes filósofos del pensamiento filosófico occidental, quienes son Sócrates, Platón y Aristóteles. La teoría de Sócrates va a dar el punto de partida hacia el conocimiento del hombre. Necesitaba tener como base fundamental el estudio del hombre en cuanto y tanto su desarrollo dentro de una sociedad, los valores que éste mismo desarrollaba y el conocimiento que éste mismo poseía. Muchas veces Sócrates se reunía con sus discípulos para hablar infinidad de ocasiones, para tener diferentes charlas con ellos sobre los elementos fundamentales que él quería transmitirles. Se conoce que dentro de su gran bagaje de trabajo que ha realizado, no ha dejado ningún texto, ningún libro. Él, por el contrario, la única forma de transmitir sus conocimientos lo hacía en forma verbal. Sócrates nació en Atenas el año 469 y muere el 399 a.C. Su padre fue Sofronisco, que era un escultor, y su madre Fenareta, partera. No era un sofista más, por el contrario, él era adversario acérrimo de esta escuela. De él no existen escritos, sino las cosas y elementos que Platón contaba como su discípulo. Su vivacidad en la discusión le proporcionaba frecuentemente algunos sinsabores. A diferencia de los sofistas, no tenía una escuela y sus alumnos no le pagaban, sino que enseñaba en las plazas y por las calles. Sócrates decía que filosofar significaba poner en crisis a la gente. Tanto pondría en crisis a la gente que fue acusado de corromper a la juventud por querer cambiar las tradiciones y valores clásicos. Fue condenado y obligado a tomar cicuta, una hierba venenosa que era muy conocida en ese entonces. Sócrates muere a los 70 años con terribles espasmos. Sócrates se caracterizó por ser un ejemplar ciudadano, militar, filósofo, hombre sabio, investigador básico en cuanto a lo que era la tendencia filosófica, y esto lo podemos determinar en los diálogos que entabló con sus discípulos, donde los llevaba a la reflexión crítica de la realidad. Método socrático. El método de enseñanza de Sócrates es el diálogo.
la conversación, el examen, ese ir y venir de preguntas y respuestas que era fundamental dentro de la filosofía socrática. Veamos de dónde procede la palabra diálogo. El método de Sócrates, en principio, fue revolucionario. ¿Por qué? Para su época dejó un conocimiento intelectual inigualable. ¿Cuál fue la procedencia del término diálogo? La palabra diálogo viene de dos voces griegas que significa dia y logos. Es el intercambio de palabras. Es decir, para Sócrates el diálogo era la síntesis de dos opiniones contrarias. El diálogo no es un monólogo, es una reflexión que cada uno de nosotros hacemos con nosotros mismos. El diálogo es una confrontación entre dos personas, es decir, una dialéctica. Es la síntesis de dos opiniones concretas. ¿A qué nos referimos con esto? El método de enseñanza de Sócrates, si bien era el diálogo, la conversación, el examen común mediante preguntas y respuestas, necesitaba que sus discípulos traten de reflexionar, analizar sobre la realidad. Y es aquí donde utiliza este método de preguntas y respuestas. Al hacerlo, los va a cuestionar, va a hacer que cada uno de ellos se pregunten, analicen, observen todo lo que está a su alrededor. Cuestionen todo lo que sucede a su alrededor, ya sea en forma objetiva o subjetiva. Es fundamental tomar en cuenta que este método socrático lo utilizamos en forma diaria, mediante preguntas y respuestas que nos van a permitir adquirir conocimientos, y estos conocimientos los vamos a ir enriqueciendo en este diálogo que vamos a entablar con otra persona. El método socrático es la síntesis de dos opiniones contrarias que al encontrarse van a lograr provocar primero discusiones, luego van a crear dudas en las personas, crean problemáticas y diferentes interrogaciones, y esto va a permitir que las personas vayan desarrollando este análisis crítico que poseen, esa reflexión que deberían tener de lo que sucede a su alrededor, cuestionar, indagar en forma cotidiana sobre todo lo que sucede. Esa es la idea del método, que todo el tiempo estas opiniones contrarias se vayan acrecentando nuestro análisis crítico sobre la realidad. La mayéutica. La mayéutica es el sistema formulado por Sócrates. Nos permite visualizar cómo una persona está dotada de esa capacidad intelectual. Sócrates decía que la mayéutica era el arte de hacer nacer la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante ese diálogo. La única persona, según él, que podía hacer salir ese conocimiento, nacer ese conocimiento, era el filósofo, porque todo el tiempo estaba interrogando, cuestionando a las personas, y éstas a su vez replicaban mediante las respuestas diferentes cuestionamientos que se les realizaban. Sócrates sustenta la inmortalidad y la espiritual del alma, y esto se va a dar gracias a facultades que posee el alma que vamos a analizar en el siguiente elemento didáctico. Sócrates fue el primer filósofo del periodo humanista que va a hacer mención al término en psicología. Él decía que las facultades del alma son dos, los sentidos y la razón. La primera nos permite conocer los objetos
los hechos particulares, todo lo que existe a nuestro alrededor, ya sea dentro de la naturaleza o el cosmos. El segundo elemento del alma es la razón. Nos dirige a la parte general, a lo verdadero, a lo que no varía, a lo que no cambia. Demos un ejemplo de estos dos elementos dentro de nuestra vida. Nosotros, mediante nuestros sentidos, podemos percibir lo que está a nuestro alrededor. Lo captamos estos objetos, captamos las particularidades, las cualidades de los mismos, e inmediatamente esa imagen, esa percepción se va hacia nuestra mente, convirtiéndose en conocimiento. Ese conocimiento posteriormente lo vamos a ir empleando y utilizando en diferentes interacciones que tenemos con las personas que nos rodean. El descubrimiento del concepto. La verdad no se enseña, sino que se descubre, decía Sócrates. Como él era hijo de una partera, él decía que el alma tenía que parir la verdad, tenía que hacer nacer la verdad. Y ese arte de hacer nacer la verdad se llama mayéutica. El filósofo no descubre la verdad, ayuda para buscarla y encontrarla. ¿Y cómo lo hace? Mediante el empleo y la utilización del diálogo. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? Llegamos a este conocimiento teniendo en cuenta que nosotros, como seres humanos, todo el tiempo estamos cuestionando la realidad y cuestionamos lo que sucede. La única forma de hacer salir ese conocimiento es mediante la expresión de nuestras opiniones, de nuestras ideas. La verdad, según Sócrates, nos permite llegar al conocimiento de los conceptos universales. Están estos conocimientos dentro del hombre y es necesario sacarlos mediante un examen inductivo. ¿A qué se refiere este elemento, examen inductivo? Nos referimos a la facilidad que tenemos que tener de descubrir la realidad mediante la expresión y opinión personal de lo que podemos observar. Les doy un ejemplo. Todo el tiempo, desde que somos pequeños, siempre observamos, analizamos elementos que están a nuestro alrededor. Vamos a dar a conocer nuestras ideas y opiniones sobre los mismos. Hacemos un examen inductivo sobre la realidad. Para Sócrates existen tres elementos y conceptos universales fundamentales para sacar esa verdad que está dentro de nosotros. ¿Y cuáles son? La justicia, la belleza y el bien. Según Sócrates, todos los seres humanos poseemos estos tres conceptos dentro de nuestra vida. Quieras o no, están inmersos en nuestra realidad y los vamos practicando y son parte de lo que se conoce como interacción social. La ciencia moral. Sócrates es considerado como el fundador y el padre de la moral. La moral se halla constituida por las normas de acción y de los hechos morales que representan su realización, ya sea positiva o ya sea negativa. Entonces, la moral es el conjunto de pensamientos verdaderos. La moral está compuesta de tres elementos principales. ¿Cuáles son? La diferencia del bien y del mal, los cuales existen dentro de nuestra vida. El bien es sinónimo de perfección. El hombre siempre busca su perfección y quiere desarrollar su propia naturaleza. El mal es la ignorancia, esa incapacidad de reconocer los sinsabores o las cosas negativas que nos pasan. El siguiente elemento fundamental
para desarrollar la moral se llama la práctica de valores. Nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos practicando valores y los fundamentales, los que son parte de nuestra vida, según Sócrates, eran los valores de hacer el bien a los demás. Ese valor debería estar inmerso y formar parte todo el tiempo de nuestra vida. Hacer el bien a nuestro prójimo, hacer que los demás, hacer empatía con los demás. Esa es la práctica de las virtudes, practicar lo positivo hacia los demás, hacer cosas positivas, acciones positivas hacia los demás, ser empáticos con las situaciones que vemos a nuestro alrededor. El reconocimiento de fines en la existencia humana. En lo que se refiere a los fines de la existencia, todo hombre en todo momento se pregunta, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el objetivo de mis actividades? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el ser humano trata de buscar la perfección, trata de conocer las respuestas a estas interrogantes. A veces las conoce, a veces no, pero al cuestionarse, al reflexionar sobre ellas, está dando un paso hacia la madurez humana, hacia tomar en cuenta que esa realidad, el hecho de ser parte de un estado, de una nación, de un pueblo, de un país, es fundamental para él como ser humano. ¿En qué sentido? Nosotros todo el tiempo nos regimos bajo las normas y reglas de la Constitución Política del Estado. Y al ser parte de un Estado plurinacional, nosotros tenemos que reconocer que existen normas y reglas que debemos cumplirlas. Si queremos o no queremos tal vez cumplirlas o llevarlas a cabo, eso ya va a depender mucho de la madurez de cada persona. Pero tomemos en cuenta que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos inmersos dentro de una sociedad en la cual debemos vivir en armonía. Debemos de tratar de buscar la felicidad de todos. ¿Y qué significa ser feliz? Para Sócrates, él decía que la felicidad es la base fundamental de la vida del ser humano, que la felicidad le va a permitir al ser humano ser lo que es un hombre real, un hombre consciente, un hombre racional. Todos nos preguntamos, ¿para qué vivimos? Todos nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Todos buscamos la felicidad y no nos damos cuenta que esa felicidad está inmersa en nosotros mismos, en hacer el bien, en practicar la ayuda, la colaboración ante los demás. Ahí está el objetivo de la felicidad del ser humano. Teodicea. Sócrates afirmó, sostuvo, determinó la existencia de un Dios único y personal. En el hombre existen huellas de Dios, lo cual nos demuestra que Dios sí existe. El hombre conoce por los sentidos y por la razón. Por encima de la razón se encuentra la verdad, una verdad necesaria, inmutable y eterna. Estos atributos de la verdad son atributos que nos ha dotado, brindado Dios. El hombre posee vida, sentidos, razón, conocimientos. Estas facultades solo fueron otorgadas por un ser supremo que tiene la capacidad de brindarnos en forma natural estos elementos dentro de nuestra vida. Dios es inmutable, decía Sócrates, y eterno. Dios es el sumo ser, la plenitud del ser y la perfección absoluta.
Aquí viene un cuestionamiento. ¿Cómo Sócrates puede probar la existencia de Dios? Sócrates presenta 3 pruebas reales y concretas sobre la existencia de este Dios supremo, omnipotente y omnipresente. ¿Cuáles son las 3 pruebas que determinan la existencia de este Dios que sustentaba y promulgaba en sus charlas cotidianas Sócrates? Estas son las 3 pruebas. La primera: el mundo es mejor gracias a la armonía de un creador supremo que es Dios. Todo lo que existe dentro de la naturaleza y el cosmos está en su momento, en su lugar preciso y determinado por una entidad superior al hombre. La inteligencia del hombre, segunda prueba, fue dada por una inteligencia mayor que es Dios. Gracias a Dios, nosotros tenemos y poseemos esa capacidad de razonar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Tercera prueba: las leyes naturales son el fundamento de las leyes positivas que han tenido que ser hechas por un legislador supremo que es Dios. Nosotros vivimos en un estado que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual existen normas y reglas de convivencia. Estas normas y reglas, según Sócrates, fueron dadas por una entidad superior que determina nuestra vida, ya sea esta dentro de un pueblo, dentro de una comunidad o dentro de una familia. Para concluir con esta clase, es momento de aplicar el análisis crítico que tenemos y vamos a responder un cuestionario que estoy dejando en este enlace para que ustedes, señoritas y jóvenes, puedan acceder al mismo y respondan a las preguntas que están en este cuestionario ya mencionado. Es fundamental que empleemos nuestra reflexión y nuestra crítica, nuestra opinión sobre los diferentes elementos filosóficos que acabamos de ver en esta clase. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan ustedes muy buen día.